Buenos días, iglesia. Vamos a continuar. Espero que sea de bendición lo que hemos estado estudiando, tratando acerca del Espíritu Santo. Y en esta ocasión estamos ya en el capítulo número 6, tratando el tema del Espíritu Santo con relación al hombre en el Antiguo Testamento. Cómo el Espíritu de Dios trató y ministró sus vidas, que de alguna manera es el reflejo de lo que iba a venir, que para este tiempo, para el tiempo que estamos nosotros viviendo. Espero que se la esté pasando bien, espero que sea un día de bendición para usted, como todos los días lo esperamos y le pedimos a Dios que así sea. Y vamos a ver, vamos a mirar que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe, en este tema, que es algo muy profundo, muy de mucha bendición, de mucha revelación, de mucha inspiración, lo que estamos mirando. Y tocamos ya el día de ayer algunos temas como la naturaleza de su obra en ellos, ¿no? En los hombres del Antiguo Testamento. Miramos que era una morada selectiva, que no era como hoy, que todo aquel que cree le puede recibir, ¿no? El Espíritu Santo puede venir a ser una morada en su vida para estar con él y en él. Pero antes no, antes en el Antiguo Testamento nos habla de una selección, donde venía el Espíritu Santo, como el Moisés, como Josué, y algunos profetas, algunos reyes, algunos sacerdotes para la obra, algunos jueces estuvimos mirando, ¿no? Entonces, primero empezamos a mirar que se afirma que el Espíritu Santo estaba en y dentro de ciertas personas nada más, no era sobre todo un pueblo, y algunos, digamos, gobernantes o reyes en su tiempo lo reconocieron, ¿no? Como estudiamos de Faraón, que reconoció el espíritu que había en José. Lo miramos, miramos a Josué también, miramos Daniel también, que tanto Nabucodonosor como Belsasar, como Nabucodonosor y su hijo, de Nabucodonosor, reconocieron el Espíritu de Dios que había en Daniel. Segundo lugar, miramos que se afirma que el Espíritu Santo también descendió sobre muchos, sobre un grupo, en distintas épocas, sobre muchos, no en una sola ocasión, sino que sobre muchos habla acerca de que no solo en un personaje ni dos, sino que fueron diferentes personajes, muchos personajes, a eso me refiero, y sobre todo pues no hay otro libro tan explícito en esto como el libro de los jueces, que estudiamos acerca de esto. Estudiamos también al primer rey de Israel, Saúl, David, de igual manera. Entonces nos quedamos en el tercer punto y quiero que comencemos aquí en el tercer punto, y donde se afirma que el Espíritu Santo llenó a algunas personas. Entonces esto se afirma entonces de Bezaleel, en relación con sus funciones como dirigente de los artesanos que deberían de trabajar en la construcción del tabernáculo. Entonces el Espíritu Santo lo llenó. Entonces ese es algo muy interesante, porque en algunos dice que el Espíritu Santo venía sobre de ellos. Miramos que el Espíritu Santo los cubría a algunos de ellos, pero aquí vamos a mirar cómo este personaje, Bezaleel, el Espíritu Santo lo llenó. Entonces es importante, porque hoy en la actualidad pues eso es lo que nosotros procuramos, una llenura del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a mirar esto. Éxodo capítulo 31, verso 3, donde nos dice
y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, repito, y lo dijimos el día de ayer, viene porque Él quiere expresarse, Él quiere manifestarse. El Espíritu de Dios no es simplemente como parte de nuestra religiosidad o como parte de los nombres religiosos o simplemente para conocer que es parte de la divinidad de Dios o hacernos sentir que somos más espirituales. No, el Espíritu Santo, Él viene a hacer una obra, Él viene a hacer un trabajo. Entonces, el Espíritu Santo no viene a darnos una pequeña porción. El Espíritu Santo viene a llenarnos. Entonces, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, esa persona empieza a conectar con ciertas habilidades que naturalmente estaban limitadas, pero el Espíritu Santo viene con lo sobrenatural, ¿ok? Okay, lo sobrenatural, lo natural lo dimensiona, ¿okay? A otro nivel. Entonces, no solamente eso, sino que el Espíritu Santo nos conecta con lo divino, nos conecta con el poder de Dios, con la gracia, ¿okay? Y en este caso habla de que viene la llenura del Espíritu Santo y empezó a este personaje a tener sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte. Entonces era un artesano que Dios lo capacitó para el tabernáculo, ¿okay? Para su elaboración. Entonces, si Dios va a hacer algo con tu vida, con mi vida, si Dios tiene preparado una función, entonces hay que entender que va a ser a través de que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, que esa llenura del Espíritu Santo no es una manera de obligación de Él, sino es simplemente la preparación de nosotros, la preparación de nuestras vidas, el espacio y la libertad que nosotros le demos en nuestras vidas, ¿no? Entonces mantente dándole espacio, mantengámonos dándole el espacio al Espíritu Santo, viviendo en justicia, en santidad, buscando de su presencia, la oración, la consagración, apartándonos de las cosas que contaminan, porque acuérdese de que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestro compromiso, porque un pacto, un compromiso son entre dos, no solamente es en una persona. Entonces, hacemos ese pacto de compromiso con Dios. Entonces, ahí es cuando el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros una llenura. Esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues, nos va a capacitar a nosotros para la obra del ministerio, para la obra del propósito, del llamado, de la función que nosotros tengamos o que cumplir para el Señor. Entonces es algo muy, muy importante. También podemos suponer que este llenar, especial para el servicio, significaba que el Espíritu Santo, que hay que entenderlo, el Espíritu Santo moraba en la persona, o por lo menos que venía sobre ella. Entonces, es el Espíritu de Dios, en cualquier etapa de nuestras vidas, en cualquier decisión que nosotros tomemos, el Espíritu de Dios, hermano, Él es el que nos va a dar la sabiduría, la inteligencia y la ciencia, en toda arte, ¿no? Para hacer su voluntad. Entonces, hay ocasiones, ¿no? Hay también, ¿cómo te podría decir? También el Espíritu de Dios te da, pues claro, el discernimiento, y te da el discernimiento, y no todas las cosas que el Espíritu Santo te hace discernir son agradables. El Espíritu Santo también te hace discernir la personalidad, el corazón, la intención de las personas. Entonces hay personas que no tienen buena intención, aunque tú lo sabes, cuando tienes el Espíritu de Dios y puedes discernir, el espíritu de la persona, tú sabes la intención de la persona, pero no podemos a veces decirlo, no podemos nosotros juzgarlo, nosotros no podemos condenarlo o ofenderlo. No, yo creo que cada uno
de nosotros sabemos las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esto el Señor Jesucristo nos lo enseñó en su propia vida, en su ministerio, porque dice que Él no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, sino que Él conocía los pensamientos y el corazón del hombre. Lo mismo, Él conocía el corazón de Judas cuando están en la cena y cuando les confiesa que alguno de ellos lo iba a traicionar. Él ya lo sabía. El Señor Jesucristo ya sabía el corazón, y solamente Él estaba esperando, pues yo creo que un arrepentimiento, yo creo que estaba esperando una decisión que Judas tenía que hacer, pero pues eligió la incorrecta, pero el Señor Jesucristo lo sabía, y en esa ocasión, sentados a la mesa y mojando el pan en su propio plato, le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Entonces, el Espíritu de Dios en tu vida te va a dar sabiduría, inteligencia y ciencia para que cumplas tu llamado, pero es el Espíritu de Dios también que nos da ese discernimiento para conocer los corazones de las personas, ¿okay? Y no hay que hacer sentir mal a nadie. Cada uno debemos de tomar nuestra propia decisión, pero el Espíritu de Dios, eso es lo que hace dentro de cada uno de nosotros, ¿okay? Bueno, esto es más claro porque pues hoy conocemos el don de discernimiento. Entonces podemos entender esto. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué indican estos ejemplos? Bueno, que estamos mirando. Bueno, simplemente que si bien el Espíritu Santo entraba a morar en ciertos hombres en los tiempos del Antiguo Testamento, bueno, se trataba de un ministerio selectivo. Entonces, cuando venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, era por ello, ¿okay? Porque había un ministerio selectivo. Ellos habían sido seleccionados para un cargo, una función, un ministerio que tenía que cumplir, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la elección de las personas en las que entraba a morar, como el tiempo también que duraba, porque también acuérdese que el Espíritu Santo no siempre estaba, en el sentido de Sansón, ¿verdad? Llegó un momento en de que él quiso continuar de la misma manera, y el Espíritu de Dios se apartó de él, o sea, el Señor lo dejó. Entonces, y él no se dio cuenta, ¿no? Entonces, eso nos enseña. Mire, vamos a mirar el libro de Juan, capítulo 14, verso 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Okay, fíjense cómo es la diferencia. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Entonces el Señor Jesucristo, cuando está diciendo esta palabra, hay que entender que el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo puede recibir el mundo, porque ni le ve y ni le conoce. ¿Ok? Entonces quiere decir que si nosotros sí lo podemos recibir, el Espíritu de verdad en nuestras vidas, quiere decir que nosotros sí lo tenemos que ver manifestado en nuestras vidas, y también vamos a tener que conocerlo. ¿Ok? Por eso dice el Señor: pero vosotros le conocéis, porque morará en vosotros y estará en vosotros. Entonces, nosotros tenemos que ver al Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas, y tenemos que conocer al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es tan importante estos temas que estamos tratando, ¿ok? Para que veamos al Espíritu Santo manifestado y que podamos conocer al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro guía, nuestro maestro, Él es nuestra inspiración, Él es el que nos trae la revelación, Él es nuestro compañero en todo momento de aflicción, Él es el que nos lleva en todas nuestras debilidades, Él es el que nos ayuda. El cómo pedir, dice Pablo, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el que escudriña todas las cosas, sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que es tan importante verlo manifestado en nuestras vidas y conocerlo. Esto es algo muy importante. Y el Señor Jesucristo dijo: eso tiene que suceder. ¿Ok? Entonces, dos cosas se desprenden con claridad de esa afirmación con respecto al Espíritu
al Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a mirar esto, ¿ok? Déjeme mirar esto porque es de mucha importancia de que nosotros miremos desde este punto de vista, porque nos va a dar una revelación más. Entonces, en estas dos cosas que se desprenden, ¿ok?, que de esta afirmación con respecto a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Número uno, ¿ok? No se trataba de una actividad realizada en forma irregular, ¿ok? Otra vez, no se trataba de una actividad realizada en forma irregular, aun cuando estuviese limitada a ciertas personas y aún la persona no la experimentase en forma permanente, ¿ok? En todo caso, la palabra morar no indica un ministerio irregular, no es algo irregular, sino es algo continuo, pues. O sea, el Espíritu de Dios cuando venía a morar en la vida de una persona, no es de que venía de vez en cuando, no en forma regular. No se trata de una actividad, dice, realizada en forma irregular, no. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, Él permanece para siempre con nosotros, ¿ok? Entonces, lo mismo, aunque había una llenura del Espíritu Santo, aunque había un revestimiento del Espíritu Santo o un ungimiento del Espíritu Santo para una labor específica en el Antiguo Testamento, no era de una forma irregular, era siempre, ¿no?, que estaba en esas personas. Ahora, en la actualidad, de lo mismo con nosotros, no está el Espíritu Santo de una manera irregular. Digamos que el Espíritu Santo solamente está en la iglesia, cuando estoy en la iglesia, no. El Espíritu Santo está en todos los días de tu vida, todos. Así estés dormido, así estés despierto, así estés laborando, así estés descansando, así estés en la familia o así estés en tus amistades, donde quiera y como quiera que estés, el Espíritu Santo ahí está. Entonces es algo que necesitamos entender. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, morará con vosotros. Morará la boca. Cuando utiliza la palabra morará con vosotros, o sea, es algo muy importante porque en este caso la palabra morar no indica un ministerio irregular, no. Imagínense, la palabra morar significa meno del griego, significa permanecer, posar y quedarse, quedar o quedarse. Entonces el Espíritu Santo no actúa de una manera irregular en nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo, muchas personas piensan y lo toman como una manera irregular porque lo atribuyen a un evento, lo atribuyen a una emoción o sentimiento, ¿ok?, o personaje. Entonces, si no estoy con ese personaje, si no tengo este sentimiento, si no tengo esta experiencia, si no estoy en una atmósfera, ¿ok?, entonces el Espíritu Santo no está. Y eso es una gran equivocación. Por eso es que descuidamos tanto nuestra comunión con el Espíritu Santo. La descuidamos tanto. ¿Por qué? Porque la atribuimos a cosas o eventos que no son. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Ahí está el Espíritu Santo. Sí, ayer cometiste un error, ahí estuvo el Espíritu Santo. La otra semana echaste mentiras, la otra semana o quizás el día de ayer una mala palabra o te resentiste, te enojaste con alguien. Ahí estuvo el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo viene como sello de Dios en tu vida y viene para el día de la redención, para el día en cuando el Señor te redima, cuando estés en la presencia de Dios. Entonces hay que saber tratar, hay que conocer, repito, la manifestación, ver la manifestado del Espíritu Santo y conocer al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces no era de una forma irregular, ok, punto número uno, no. Número dos, no obstante, también se trataba de un ministerio referente del que comenzó en Pentecostés, ¿ok? Porque el Señor caracterizó a uno con la palabra con, ¿ok? Entonces el Señor
viene y pone esta palabra, con vosotros. Entonces el Señor caracteriza a uno con esta palabra, con vosotros, mientras que al otro, de otra manera, viene la palabra en vosotros, ¿okay? Con vosotros y en vosotros. Esta última palabra, lo que se indica, pues es en el día del Pentecostés, ¿no? Que estará con y en. O sea, con vosotros estaba en el ministerio, mientras el día de Pentecostés, el derramamiento, la marca, la señal, pues del derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento del libro de Joel, no se llevaba a cabo, estaba con vosotros, en la obra, ¿ok? Haciendo la obra a través de los apóstoles, a través del ministerio, ¿ok? Con vosotros, pero esto cambió cuando entonces viene en vosotros, porque el día de Pentecostés ya no está con vosotros, sino en vosotros. Ahora ya somos morada de la presencia del Espíritu Santo. Entonces en el Antiguo Testamento solamente se usaba con vosotros. El Espíritu Santo está con él. Entonces eso es algo muy diferente, pues, porque morará, dice, con vosotros y estará en vosotros. Entonces son cosas que nos marcan, ¿no? Entonces, aun cuando en el Antiguo Testamento, entonces hubo una clara evidencia de que el Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, vino a morar en algunos hombres, su ministerio no puede describirse en forma generalizada como un ministerio que realizaba en los hombres, sino más bien con los hombres. Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? La diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con referente al Espíritu Santo, ¿ok? Y quiero otra vez comentar esto. Aun cuando en el Antiguo Testamento hubo clara evidencia de que el Espíritu Santo vino a morar en los hombres, su ministerio no puede describirse en forma generalizada como un ministerio que realizaba en los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque era un ministerio individual, personal, era un llamado para una obra específica, ¿no? Entonces, no puede describirse de una forma generalizada de haber venido sobre todos, ¿no? Como un ministerio realizado en los hombres, sino más bien con los hombres. El Espíritu Santo estuvo con los hombres, con los profetas, con los reyes, con los sacerdotes, elegidos, separados para una labor específica, ¿ok? Entonces, entendamos esto. Entonces, su misión de contener el pecado. Ahora vamos a mirar al Espíritu Santo, su misión, su trabajo de poder contener el pecado, ¿ok? Que hasta en la fecha lo hace el Espíritu Santo, ¿ok? Él contiene el pecado, lo contiene, lo detiene, ¿no? Aun cuando en nuestras propias vidas, ¿ok? Bueno, es evidente entonces que uno de los ministerios del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era el de refrenar el pecado, ¿okay? Que hasta hoy lo hace, ¿no? Pero antiguamente en el Antiguo Testamento era su ministerio, su misión. Esto lo hizo desde el momento mismo en que comenzó la historia de la humanidad. Vamos a mirar esto en Génesis capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, el Espíritu de Dios contendía con el hombre, pero era para refrenar el pecado en el hombre. Entonces, el Espíritu de Dios en nuestra vida, cuando una persona tiene la llenura, la búsqueda, la presencia del Espíritu Santo en su vida, esa es una persona que con frecuencia podemos parar, podemos detener el pecado que venga contra nuestras vidas, podemos decirle no al pecado, ¿okay? Podemos nosotros juzgarlo, podemos nosotros retirarlo, ¿okay? O aún huir, ¿okay? Huir, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿ok? Lo mismo, ¿no? Pero el Espíritu de Dios en tu vida, porque humanamente ni usted ni yo tenemos algo en nosotros mismos para pelear en nuestras propias fuerzas con el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza en sí pecadora. Tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza llamada carne, tenemos tendencias, obras de la carne que nuestra carne le gustaría,
¿ok? ¿Por qué? Porque había un desorden, ¿no? Santiago habla del desorden, ¿no? De las concupiscencias, son los deseos desordenados en el hombre. Habla Santiago cuando dice, cuando un hombre es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino de sus propias concupiscencias, es atraído y seducido. Y después de que ha cometido el pecado, da luz la muerte. Entonces, esa es la naturaleza que nosotros cargamos. Entonces, ¿cómo resistir al pecado? ¿Sabe qué? Hay personas que no lo resisten. Hay personas que caen en el pecado. Hay personas que juegan con el pecado. Hay personas que les divierte el pecado. Hay personas que no se refrenan contra el pecado. Y no estoy hablando de pecados de irnos a una cantina, de fumarnos unos cigarros, de tomar bebidas embriagantes. No, pecados a veces de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de amargura, de pleitos, de ira, de contiendas, de malas palabras. ¿Ok? También esos son pecados. Entonces, de repente nosotros no entendemos pues que una persona que no tenga la llenura del Espíritu Santo, que no tenga la vida preparada, el corazón preparado para que haya una plenitud del Espíritu Santo en su vida, pues es una persona que responde carnalmente, humanamente, ¿ok? Entonces es el Espíritu Santo. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres retener el pecado, frenar el pecado? Hay algo que el Señor nos dio y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo refrena el pecado. Entonces eso fue desde el inicio. Por eso el Señor dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿ok? Entonces había algo que el Espíritu Santo contendía contra el hombre para decir, no lo hagas, ¿ok? Entonces el Señor dijo, eso no va a ser siempre, ¿ok? Entonces la palabra contender que se utiliza aquí es una palabra del hebreo din, o la palabra dun, D-U-N, raíz, esta raíz primaria significa gobernar. Es muy interesante. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces, si ponemos la raíz de esta palabra contender del original hebreo, pudiera decir gobernar. No gobernará mi espíritu con el hombre para siempre. Por implicación también se habla esta palabra juzgar. También esta palabra se utiliza como ejemplo como un árbitro. No pondré como un árbitro para juzgar, ¿ok?, a mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces es algo muy poderoso que nos enseña, pues contender no significa que voy a estar peleando con el hombre. No, este no es el sentido. Se lee ese sentido. Se lee y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Como si el Espíritu de Dios estuviera peleando con el hombre. No. La palabra contender, repito, su raíz primaria es gobernar. Entonces podemos leer, no gobernará mi espíritu con el hombre para siempre. Pero también implica la acción de juzgar. No juzgará mi espíritu con el hombre para siempre. O también tiene el sentido como árbitro. No pondré como árbitro a mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces eso nos cambia mucho. Entonces por eso es que habla de contener fuera el pecado, ¿okay? Y era el Espíritu de Dios que gobernaba en el hombre, que juzgaba en el hombre y que estaba como un árbitro en el hombre para que tomara las mejores decisiones, ¿okay? Entonces esto nos cambia mucho. Bueno, sigamos. Lo mismo, entonces los mismos nombres y títulos que llevaban, tiene que haber obrado con factor de contención, que para el hombre que lo tenía en cuenta. Bueno, también esto es algo muy importante, ¿no? También los mismos nombres o títulos que se les daban a las personas tenía también algo que ver, ¿no? Para su propósito, su función, o aún la obra o que iban a efectuar, ¿no? Vamos a mirar este ejemplo. Nehemías 9:20, para entenderlo mejor. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed.
Entonces nos habla los mismos nombres o títulos, ¿no? Que el Espíritu Santo se le dan, que también llevan pues su obra, el factor de contención contra el pecado para el hombre, y también que pues para que se le tuviera en cuenta. En este caso dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Un espíritu para enseñarles. Él era el maestro. El Espíritu Santo era el maestro. No retiraste el maná de su boca. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo es el que nos trae el maná. Dice, y agua les diste para su sed. Y el Espíritu Santo, pues sabemos bien, el Señor más claramente lo dijo, que dice, el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua, dice que salten para vida eterna. Y Juan aclara, esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces nos habla de su función, de lo que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento y que hoy también, pues con mayor libertad, que lo hace. El Salmo 51, verso 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces hay algo que David entendía, y es que el Espíritu de Dios era quien lo traía a la presencia de Dios. ¿Okay? Era la conexión divina entre Dios y el hombre. Era el Espíritu Santo la conexión divina. Por eso David dice, no me eches delante de ti. ¿Okay? No me eches delante de ti. O sea, yo quiero estar en tu presencia siempre. ¿Okay? Yo quiero ser tomado en cuenta, yo quiero tus cuidados, yo quiero tu atención, yo quiero que me tomes en cuenta en tus planes. Entonces, cierra diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios era lo que producía en David. Y es lo que produce en nosotros. En nosotros el Espíritu Santo produce presencia de Dios, acercamiento con Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar. ¿Okay? El Espíritu Santo en nuestras vidas es la conexión divina, ¿okay? Con el cielo. Eso ya lo estudiamos, ya lo miramos, pero es algo que hace referente pues, a los nombres, a los títulos que llevan y tienen algo que ver con su obra, ¿okay? Con un factor de contención también, okay, para el hombre, que lo tenían en cuenta. Ok, déjenme mirar. Ok, vamos a introducir otro punto de vista, pero quiero ya ir finalizando aquí. Es la capacitación para el servicio. Okay, esto es algo muy importante. Okay, porque nadie es capaz por sí mismo para servir a Dios. Nadie. Jesucristo lo dijo claramente. Separados de mí, nada puedes hacer. Entonces nadie es capaz para hacer la obra de Dios por él mismo. La capacitación para el servicio. Ya hemos mirado entonces o mencionado el hecho de que Bezaleel, a quien el Señor lo llenó de su espíritu para darle sabiduría, inteligencia. Bueno, ya hablamos que fue especialmente investido para la tarea de la construcción del tabernáculo. Esto ya lo miramos, pero lo vamos a leer otra vez en Éxodo 31:3, donde nos habla y nos dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Entonces, la capacitación para el servicio. Si el Señor va a usar tu vida de alguna manera, de alguna forma, si Dios va a utilizarnos para que nosotros podamos terminar su obra o llevar a cabo una obra, sea cual sea y la manera que sea, hay que entenderlo. Viene una capacitación por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nunca digamos nosotros que no podemos. Nunca digamos nosotros que no somos capaces. Nunca digamos nosotros que no tenemos la habilidad. Aunque sea cierto, no la tenemos en sí. Pero nunca lo digamos para desecharnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros ofendiendo al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces es algo muy importante. O sea, no importa quiénes seamos nosotros, no importa las habilidades que tengamos, no importa la capacidad de retención de palabra o de conocimiento de palabra, no importa. En cada nivel social que nos muevamos nosotros, la conexión con las personas que nosotros tengamos, ahí es donde el Espíritu de Dios te va a capacitar para hacer una obra. ¿Okay?
Entonces es algo muy, muy importante que nosotros necesitamos tomar en cuenta, ¿ok? Entonces sigamos, entonces para ir cerrando, entonces la idea que aquí se expresa, entonces es que el Espíritu de Dios enriqueció las capacidades innatas de estos hombres con sabiduría para cumplir con sus instrucciones. Entonces Dios mismo envía su Espíritu, dice, llenó a estas personas con el Espíritu de Dios para enriquecer sus capacidades. ¿Ok? Quizás ya había una capacidad, quizás ya había algo en ellos, pero viene el Espíritu de Dios y lo pone a un nivel más arriba, lo sobrenatural, por encima de lo natural. Nosotros hacemos lo natural, el Espíritu viene y nos lleva a lo sobrenatural, pero en nuestras propias capacidades. Por eso es que así tan pocas o muchas capacidades que podamos tener, el Espíritu Santo enriquece esas capacidades para levantarlas a un nivel, ¿ok?, sobrenatural, ¿ok? Entonces, con sabiduría dice que lo hizo para que cumplieran sus instrucciones. Inteligencia para resolver los complejos problemas del proyecto. Entonces, en nuestra naturaleza, quizás nosotros miremos un proyecto, tengamos una intención, tengamos una visión, tengamos una idea, y de repente nos sientamos incapaces, ¿no? No tengo la manera, no tengo el material, no tengo la habilidad, pero hay algo que el Señor puso ahí. Entonces debemos entender que el Señor, cuando viene y pone el Espíritu Santo en tu vida, Él te va a dar la inteligencia para resolver los complejos de los problemas del proyecto. Entonces hay proyectos que el Señor pone en tu vida. Entonces, por más difíciles que se vean, debemos de entender que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a dar la inteligencia para poder resolver, por más complejos que estos proyectos se vean, ¿ok? Dice, en ciencia y en toda arte, necesarios para realizar entonces el trabajo adecuadamente, correctamente, ¿ok? Entonces eso es lo que va a suceder. Dios entonces le dio a Bezaleel y también a otro personaje que ahí se menciona, a Oliab, habilidades llenas del Espíritu en la artesanía. El Señor los llenó de su Espíritu y fueron artesanos creativos, ¿ok?, para hacer una obra maravillosa del tabernáculo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Moisés recibe los planos, ¿ok? Eso es algo mucho que tenemos que aprender también. Moisés recibe los planos, él fue el que se subió al monte, y cuando sube al monte le dijo a Moisés, esto lo dice en el libro de Hebreos, haz como vistes en el monte, haz como se te mostró. Entonces vienen los diseños, vienen a Moisés. Moisés toma los diseños en él. Entonces esos diseños, o sea, quizás Moisés no tenía en sí mismo la habilidad, la capacidad, ¿ok? Quizás Moisés, ¿ok?, no tenía en él mismo la experiencia de trabajar en artes, ¿no? En estructuras, no tenía, pero Dios le dio a él los planos. Mire bien cómo va. Él es el líder, él es el pastor, él es el que los va a llevar, los guía, y ahora viene y entonces Dios le proporciona a las personas, ¿ok?, llenándolas del Espíritu Santo para que ellos pudieran realizar, ¿okay?, realizar lo que había recibido Moisés, los planos que Dios le había entregado a Moisés. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cómo funciona, cómo hay veces que Dios te da planos, Dios te da formas, Dios te dice cómo, pero quizás tú no puedes, pero cuando tú te determinas y le crees a Dios que Dios va a cumplir ese proyecto que Él te puso, Dios te pone a las personas. Dios te pone a las personas y las llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se realice lo que Él te entregó a ti. Entonces, esto es algo sorprendente, ¿no? El cómo trabaja Dios y cómo el Espíritu de Dios entrelaza corazones, ¿no? Entrelaza vidas, ¿no? Bueno, entonces hay que tomar nota de esto, de todas las habilidades que Dios le da a su pueblo. Es muy importante, ¿no? Esta habilitación sobrenatural, entonces,
no excluía sus habilidades naturales, recuerden. O sea, entonces, no es de que Dios así les dio una habilidad rápido y sin ellos saber nada. No, ya habían habilidades naturales en ellos mismos, pero fueron expandidas, ¿no? Sino que entonces se agregó el Espíritu Santo, esas habilidades sobrenaturales se agregó, ¿ok? A lo que ellos ya tenían, ¿ok? Y fue lo que, ¿ok? Dimensionó de una manera sobrenatural. Entonces, algunos de los jueces fueron dotados, ¿no? Dotados del Espíritu Santo, algunos de los jueces, ¿ok? Ok, quiero dejarlo aquí y vamos a mirar para el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a mirar cómo Dios, el Espíritu Santo, dotó a algunos de los jueces, ¿ok? Y cómo Él puede dotar nuestras vidas para hacer una obra maravillosa. Espero que te haya sido de bendición y que hayamos aprendido en este camino que estamos tomando de estudiar al Espíritu Santo y sobre todo el cómo nos ministra, cómo Él trata en nuestras vidas y que tengamos la plena confianza que el Espíritu de Dios está en nosotros y Él quiere, o sea, quiere manifestarse. Dice el Señor que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces nosotros sí, nosotros hay que verlo manifestado y hay que conocerlo porque estará con nosotros y en nosotros. ¿Ok? Entonces es tan importante que nosotros podamos atender al Espíritu Santo. Espero que en este día nos hayamos tomado el tiempo, yo creo que sí, ¿ok? Para poder mirar, estudiar qué es lo que es el Espíritu Santo, ¿ok? Me gustaría que fuera toda la iglesia, pero híjole, eso es lo que a veces entristece a uno, ¿no? De que no todos lo toman en cuenta. Pero si usted lo está tomando en cuenta, si usted está siguiendo estos temas, agárrelo, le va a bendecir su vida. No es otra cosa más que la vida cristiana, hacerla más plena, más llena, ¿ok? Y mirar la realidad de nuestra relación con Dios. Y no solamente a través de programas, a través de cánticos, a través de venir a la iglesia, a través de solamente de tener un libro llamado Biblia, porque al final de cuentas mucha gente nomás lo tiene como un libro que hay que traer a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos cristianos. No, que tu vida sea cristiana, sea real, sea fructífera, sea palpable, oh Dios, en nuestras vidas. Que sea manifestado el Espíritu Santo en tu vida y que lo conozcas al Espíritu Santo. Él está activo, ¿okay? Constantemente en tu vida. Bueno, entonces sin más es mi sentir, mi corazón, ¿okay? Para decirle estas palabras. Bendiciones.